parte ya de electrocardiograma con este capítulo que habla de algunas arritmias a nivel general, para que las conozcan, las distinguen, más o menos sepan qué es lo que está pasando. Inicialmente, describir los ritmos sinusales normales, entre esos la taquicardia, lo habíamos tenido en el taller. Generalmente hablamos de una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto, donde todavía estaría comandando el nodo sinusal, ¿sí? Ahí periódicamente si ustedes hacen el cálculo de la frecuencia cardíaca, pues fíjense que de lo rápido que va, la onda P casi que va pegada a la onda T. Se ve como una M. Causas pues desde fisiológicas, ¿no? Como por ejemplo el ejercicio, hasta por ejemplo intoxicaciones, toxinas, uso de drogas, la fiebre en sí mismo puede producir taquicardia. ¿Qué otra condición, qué otra patología pudiera producirme taquicardia? Sí, ¿qué más? La temperatura. La fiebre, ¿qué más? Enfermedades tóxicas. Enfermedades tóxicas. ¿Cómo? Enfermedades tóxicas. ¿Cómo qué? Pues alguna bacteria en el corazón. Sí, pues sí. Sí, porque incrementaría, aunque como lo vimos ayer, una infección pudiera producir una corriente de lesión. Entonces tal vez pudiera producir un ritmo más patológico. ¿Qué otra? La debilidad. ¿La qué? Debilidad en el pecado. ¿Debilidad? Pues sí, si el miocardio estuviera débil y no estuviera bombeando lo suficientemente fuerte la sangre, compensaría con una taquicardia. ¿Qué más? Hipovolemia. Una hipovolemia puede ser por deshidratación, con una compañera. Diferentes tipos de hipovolemia. El hipertiroidismo. El hipertiroidismo es eso. Acuérdense que la tormenta tiroidea puede elevar muchísimo la frecuencia cardíaca, incluso desatar arritmias. ¿Sí? Claro que ya no estamos hablando como tal de una taquicardia sinusal, algo más patológico. Pero en un paciente, por ejemplo, con hipertiroidismo, que no esté grave, que simplemente tenga un descontrol hormonal, hay aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Había otras cosas que comentar. Hay una que no me han dicho todavía. La anemia. La anemia produce taquicardia compensatoria porque empieza a haber un déficit de hemoglobina, que es la que lleva el oxígeno al cuerpo. El cuerpo sensa esa necesidad y como no se pueden reponer los niveles de hemoglobina por la deficiencia, sea que el paciente tenga algún sangrado crónico o el paciente tiene déficit de hierro, entonces como el cuerpo ve que no puede producir más hemoglobina, lo que hace es que compensa aumentando la frecuencia cardíaca para que esa poca hemoglobina que tiene circule más veces por el cuerpo. Entonces es un mecanismo compensador. La bradicardia sigue siendo un ritmo sinusal, generalmente por debajo de los 60. Así yo diría que como la taquicardia sinusal no suele superar ritmos de 130, 140, 150 latidos por minuto, la bradicardia sinusal no debería bajar más allá de 40. Sí, sería ya, claro que si hay onda P, pues probablemente sí, pero generalmente cuando ya bajan ritmos de 40 o menos, o generalmente se está estimulando el nodo, o generalmente se hay un escape ventricular. Los ventrículos están, digamos, latiendo a su ritmo, porque las fibras de las tomarían, digamos, el marcapasos. Acá le menciona que el corazón de los atletas, como son corazones tan entrenados que tienen un volumen sistólico tan elevado, entonces ellos en condiciones de reposo tranquilamente pueden manejar frecuencias de 60, incluso a veces un poquito menos.
Y la estimulación vagal, muchachos, cuando hago la parte ya de circulación, vamos a ver los sensores carotídeos. Estos sensores se estimulan y producen estimulación vagal. Y eso genera estimulación del parasimpático que termina en bradicardia. Incluso en algunos lugares, cuando los pacientes están hipertensos en emergencia, le hacen maniobras de estimulación vagal para potenciarlos un poquito. Esa maniobra puede ser tan intensa que a veces pueden llevar a un paciente incluso a paro. Esta no les incluye la imagen. Las arritmias, hay un término que se llama arritmia sinusal, que puede ser usado tanto como tal en patológico, como puede ser en ocasiones normal, sobre todo en individuos jóvenes, no les incluye la foto. Pero, digamos, por ejemplo, tiene un ritmo sinusal normal, una onda P, un QRS, y generalmente ustedes ven que tiene el ritmo normal y hay un cambio en el ritmo o una pequeña irregularidad en uno de los latidos, y a veces está relacionado con la respiración. Entonces, en algunos individuos jóvenes, la inspiración y la expiración generan un cambio brusco en la frecuencia cardíaca y se genera como una arritmia sinusal. Hay otras condiciones que pueden ser patológicas, pero la arritmia sinusal, digamos, no es tan rara de encontrarlo. Y cuando es en individuos jóvenes, por ejemplo, todos los que estamos acá, generalmente si no tienen ninguna condición cardíaca, casi siempre es benigno. En la parte de los bloqueos, que ya hemos tratado bastante de eso, digamos acá lo vamos a ver por primera vez la diferencia entre uno y otro. Y pues sabemos que en los bloqueos hay diferentes tipos de bloqueos. En este caso, por ejemplo, el bloqueo sinusal. Ustedes ven ahí en el electrocardiograma que está en la derecha, hay dos latidos. Tienen una onda P cada uno. En el segundo casi no se ve, pero ahí hay una onda P. Y de repente no hay una conducción. Pero fíjense que esa conducción es súbita. Esa conducción es súbita. Desconocemos que hay del electrocardiograma hacia allá, pero probablemente venía todo normal. Imaginen el electrocardiograma normal y acá de repente no hay un impulso. Sí, hubo un bloqueo en el nodo sinusal que no se pudo conducir, no salió como tal el nodo sinusal y no se pudo conducir al músculo auricular. Entonces se ve como una interrupción súbita de la onda P y se inicia posteriormente al rato un nuevo impulso. Pero entonces en ocasiones este nuevo impulso generalmente puede estar comandado por el nodo B, este detector de la aurícula no lo estimuló. Entonces se puede estimular solito. Yo no sé, de pronto en algún momento me puedo haber pasado por algo, pero yo no he visto todavía uno. Los bloqueos auriculoventriculares sí los he visto, pero este tipo de bloqueos no los he visto todavía. Y los bloqueos auriculoventriculares como tal, que sí ya son un poquito más frecuentes, van, digamos, de menor a mayor gravedad. Entonces, como ustedes ya saben, es un bloqueo o completo o incompleto del estímulo desde las aurículas hasta el nodo auriculoventricular. Y se puede manifestar según la gravedad de ese bloqueo en diferentes grados. Generalmente siempre el más benigno, digamos que el menos grave de todos, pues es el primero. Entonces, pero entonces depende, porque a veces el bloqueo de primer grado se puede prolongar tanto pues, que puede ocasionar sintomatología y volverse de tercer grado. Entonces, estamos viendo ahí en el bloqueo auriculoventricular de primer grado, pues generalmente existe una prolongación del tiempo habitual desde que comienza la onda P hasta que inicia el complejo QRS. Ustedes lo ven como una prolongación del intervalo PR o PQ. ¿Sí? Y generalmente, pues, lo hemos visto que
en el taller que generalmente ese intervalo dura 0.16, unos 3, 4 cuadritos. Generalmente se dice que cuando ya está pasando 0.16, 0.20 ya se está volviendo patológico. ¿Sí? Generalmente después de 0.20 se dice que ya se está prolongando y se está demorando en conducir ese impulso desde las aurículas hacia los ventículos. Entonces ahí yo les traje, ustedes ven un ritmo sinusal normal. ¿Sí lo ven ahí? Abajo. ¿Sí ven la distancia tan pequeñita que hay desde la onda P hasta el QRS? Y arriba está un poquito más prolongado. Así más o menos se ve un intervalo PR prolongado en un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Muchos de estos pacientes lo único que hacen con el tiempo es seguimiento, solamente seguimiento. Casi que no se hace intervención alguna en ellos. ¿Qué pasa si un bloqueo AV de primer grado empieza a volverse, digamos, cada vez más prolongado el intervalo PR? ¿Sí? O cada vez se demora más en conducir el estímulo de las aurículas a los ventículos. ¿Señor? Puede haber fotográfico protegido. ¿Y eso cómo se manifestaría? Pues no simultáneo logra pasar el impulso a la entonces cuando los ventículos no se estimulan y cuando vuelve a estimularse lo sinusal, maneja la nueva onda P sin haber contracción. O sea, habría una disociación completa entre las ondas P y los QRS. Entonces, eso ya lo hemos visto, ¿cierto? Teóricamente, si eso pasara, ese bloqueo auriculoventricular de primer grado pasaría prácticamente a ser de tercer grado. Y nada impide que un bloqueo pueda o no pueda pasar de un grado, generalmente casi siempre desde los primeros grados a los últimos, ¿no? Rara vez va a pasar de un bloqueo de tercer grado a otra vez de primero, ¿no? Eso no sucede. En el bloqueo auriculoventricular de segundo grado hay dos tipos, ustedes los leyeron, MOVIS 1 y MOVIS 2. El MOVIS 1 también le dicen fenómeno de Weichenbach. Y en el bloqueo AB de segundo grado, digamos, sigue habiendo una prolongación del intervalo PR, pero es que se puede presentar de dos maneras, según el tipo de bloqueo. Por ejemplo, en el MOVIS 1, digamos que inicialmente en el electrocardiograma pueden ustedes ver que, por ejemplo, en el primer QRS, en el primer ciclo, ustedes ven que el intervalo PR no está tan prolongado, prácticamente está normal. Dura más o menos eso, como 0.16, más o menos ahí. Y ustedes ven que se va prolongando progresivamente en los siguientes latidos. Cada latido lo prolonga un poquito más. Generalmente 2 o 3, yo lo he visto casi como hasta 4 latidos después. Se prolonga tanto que deja de conducir. Se va prolongando y llega a un punto en el que sencillamente no conduce. Y ustedes ven ahí donde está la flecha. Él sigue prolongando y donde está la flecha hubo onda P y no pasó a los ventrículos, por lo tanto no hay un QRS. Y al rato, en el siguiente latido, vuelve otra vez a compulsar el primer ciclo. Otra vez, un intervalo PR estrecho. En el bloqueo de segundo grado, generalmente no se muestra esa morfología de irse prolongando paulatinamente el intervalo PR, sino que se muestra un poquito más constante, puede ser incluso normal. Puede ser, generalmente es normal. Ustedes ven un electrocardiograma que pudiera pronto no tener ningún otro hallazgo, y ustedes se ponen a detallarlo bien y en un momento ven una onda P que no se sigue de un QRS, y se ponen a mirar los intervalos PR anteriores y ven que está normal, y generalmente lleva un
un valor constante. Entonces, acá se manifiesta como un intervalo PR que es constante y que en algún momento súbitamente deja de conducir. ¿Sí? Pero entonces, digamos, ustedes ven que se va repitiendo, digamos, en una tira de electrocardiograma no lo van a ver una sola vez. ¿Sí? Lo ven que se presenta varias veces, generalmente 3 o 4 latidos. Sí. Ustedes ven un intervalo PR y luego P que no conduce. Pero, ¿en qué se diferenciaría? ¿En qué se diferenciaría del bloqueo sinusal? La onda P, porque ustedes vieron allá que en el anterior del bloqueo sinusal no había onda P, porque el bloqueo nunca salió del nodo sinusal. Se generó dentro, hubo algo que hizo que el impulso no saliera. Como las aurículas no se lograron despolarizar, no había onda P. Y que generalmente ese bloqueo sinusal, a veces uno lo ve de forma súbita, no lo ve tan repetitivo como esto. O sea, esto ustedes lo ven repetitivo, no es que en una tira de 10 segundos del electrocardiograma lo vieron una sola vez. ¿Sí? O sea, generalmente tiende a ser cíclico, cada 3 o cada 4 latidos se presenta. Esos tipos de bloqueos, sobre todo si los de segundo grado, ya empiezan de manejo de cardiología, incluso algunos, cuando son muy sintomáticos, ya requieren colocación de marcapasos. Este me parece que voy a mirar qué fue el que les trajo. Este es de segundo grado, MOVIS 2. ¿Sí? Sí. Miren, en D3, me parece que se ve mejor en D3. Ven 4 QRS seguidos, su onda P, su onda T, su onda P. Y ya en el 2, 3, 4, cuando pasa a ABF, hay una onda P que súbitamente no conduce. Pero los anteriores tenían todos más o menos el mismo intervalo PR, ¿cierto? Y fíjense que no está, pues ahí, sí, es como un poquito prolongado. Pero todos están constantes. Y súbitamente hay una onda P que no conduce. Entonces este sería un MOVIS 2. ¿Sí estamos de acuerdo ahí con eso? Hay una variante del bloqueo de segundo grado que le dicen tipo 2.1, donde, por ejemplo, hay una onda P que se conduce y está alternada con otra onda P que no conduce, pero los intervalos P, los intervalos PR siguen siendo iguales. Entonces, por eso esto, pues digamos, sigue siendo de tipo 2. Pero bueno, más que coloquen tipo 2.1, nada de eso, lo importante es que se fijen en el intervalo PR y que denoten que la onda P no está conduciendo. Yo no lo he visto seguido tampoco. Es una variante que menciono en algunos de los libros. Bloqueo de tercer grado, pues ya hemos hablado de él bastante. Hay un deterioro ya significativo en la conducción y entonces vemos una disociación completa de las ondas P y del complejo QRS. Ojo, porque a veces se puede ver en algunos electrocardiogramas como el de arriba, sobre todo si de pronto hay algún tipo de estimulación auricular rápida. Entonces ustedes van a ver el ritmo auricular tan rápido que de pronto lo ven como ondulante y de pronto van a decir no se distingue onda P que una fibrilación auricular. Pero fíjense que el ritmo es regular, ¿sí? Todo el QRS es regular,
porque como decía Mateo, los ventrículos empiezan a funcionar a su ritmo. Los ventrículos funcionan a un ritmo y las aurículas están funcionando a otro. ¿Sí? Generalmente, ahí ¿cuál sería la frecuencia más o menos aproximada entre QRS a QRS? ¿Cuál sería la frecuencia cardíaca ahí de los ventrículos? No está bajito. Generalmente uno nunca lo encuentra, en estos casos uno nunca lo encuentra como más allá de 60, a no ser que exista una condición que yo le mencioné que se llama ritmo idioventricular acelerado. Pero en estos casos, por ejemplo, que solamente está el bloqueo, ustedes ven la onda P a una frecuencia mucho mayor lógicamente que la de los ventrículos, y la de los ventrículos casi siempre está por debajo de los 40 latidos por minuto. Por eso es que estos pacientes terminan colocándoles marcapasos. Y lo ven así, esquemáticamente está mejor en la de abajo, en donde ven la disociación completa. Las características son las que están acá. Pero ustedes ven, y eso sí es muy característico, ustedes ven una onda P que puede anteceder un complejo QRS porque por puro azar, en ese momento se despolarizó la aurícula y el ventrículo al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces no se vayan a confiar de decir, no, miren, pero acá hay una onda P y hay un QRS. Pues sí, porque como se están moviendo a diferentes ritmos, en algún momento puede que coincida una despolarización auricular con una ventricular y se registró así de esa manera, pero no quiere decir que estén registrados. Y la siguiente onda P la pueden ver de pronto interponiéndose con la onda T de repolarización. Entonces ustedes ven una onda P anormal, luego ven una onda T que está ya normal, luego ven una onda T que coincide justo con un QRS, entonces pueden ver un QRS anormal. Entonces la onda P cae en diferentes momentos. Y pues eso ya es porque lógicamente no hay una manera que el estímulo se cortó completamente y no hay una manera de que el estímulo de la aurícula pase al ventrículo. Está completamente, digamos, bloqueado, cercenada esa vía y no permite nada. Entonces cada quien empieza a funcionar por su lado. ¿Sí quedó claro eso, muchachos? Profe, pero porque no entiendo cómo diferenciar el de segundo grado. Porque, pero el de segundo grado, ¿cuál? ¿Movis 1 o Movis 2? Movis 2, me imagino, porque el 1 con la prolongación. Porque en el 2 usted ve una onda P que conduce y un QRS. Ve una onda P que conduce y un QRS, ¿cierto? Y los intervalos PR generalmente son todos iguales. Entonces usted ve 3 o 4 latidos así y de repente ve una onda P que no conduce. Y acá no, acá usted ve onda P, onda P, onda P, QRS, onda P, onda P, onda P. Pero ¿cómo diferenciamos, por ejemplo, la onda P del segundo QRS con la T? Señor. No, pues la T tiene una morfología diferente, como están viendo ahí abajo. La T tiende a ser un poquito más picuda y la onda P tiende a tener una forma mucho más suave. Ahora, la onda T siempre tiene, ¿se acuerda que yo les mencioné en el taller que la onda T tiende a tener un voltaje un poquito mayor que la onda P, porque maneja un músculo mucho más grande? Entonces, no hay pierde. Incluso arriba, que se ve tan feo, que es la figura que les trae Dayton, ustedes alcanzan a diferenciar todavía la onda T de la onda P. Ah, sí, como dice onda P, pensé que se refería a que esa era la onda P. Es que lo que quiere decir ahí no es que sea la onda P como tal, sino lo que yo les estoy diciendo. La onda T, que es esta, la onda T, que es esta, ahí está cayendo una onda P también. Entonces alcanza a distorsionar un poquito. Por eso yo les estoy diciendo que la onda P cae en el momento que ella quiera. ¿Sí me hago entender? El punto es que hay varias ondas P. Hay varias ondas P y ustedes lo van a ver. No sé si les traje. No, sí, acá hay uno. Este es para el síndrome que ustedes leyeron la ley de Stokes-Adams. Generalmente se presenta en el bloqueo AB de tercer grado. Fíjense que si ven ahí los QRS, ¿cierto?
Fíjense las ondas P. Fíjense que no hay una concordancia. Fíjense que no hay una relación. Fíjense que, bueno, miren el segundo QRS. Hay una onda P que está bien lejos del QRS. Generalmente cuando está tan lejos ya no hay relación. Fíjense que tiene más de un cuadro, tiene un cuadro grande y aproximadamente la mitad de un cuadro grande, como cuadro y medio. Y fíjense lo prolongado que está. Generalmente cuando está tan prolongado ya no hay una relación entre las aurículas y los ventrículos. Y fíjense, después de ese QRS cae otra onda P. ¿Sí la ven? Y luego cae otra onda P. Entonces, de esa manera ustedes lo distinguen, no hay una relación. No hay una relación. Fíjense que en el tercer QRS, al finalizar el QRS, la onda S trata de caer como una onda T, pero al mismo tiempo, fíjense que no tiene una morfología como muy normal, pareciera que estuviera cayendo una onda P, el mismo también. Entonces, de esa manera ustedes lo distinguen. Las ondas P lo van a ver así tal cual, a no ser que el paciente tenga otra condición. Pero lo ven así tal cual, ondas P que no conducen, ondas P que no conducen. Y QRS de muy baja frecuencia, generalmente menores de 40. Y pues porque no coincide con ninguno de los bloqueos anteriores, no coincide ni con una B de primer grado porque está demasiado prolongado. ¿Sí? Y no coincide con de segundo porque el bloqueo no se va dando un alargamiento paulatino. Y con el de móvil 2 pues tampoco, porque en el de móvil 2 ustedes van a encontrar ondas P que conducen. Acá no hay ninguna onda P que esté conduciendo. Una pregunta, ¿el síndrome de Stokes es otro nombre para llamar el bloqueo de tercer grado o es como que... Lo que pasa es que es un síndrome, no es tan frecuente que se presente. Si usted lo busca en literatura aparte de genéticamente, le va a decir que no es frecuente. Y es un síndrome porque es que no todo paciente con bloqueo AB de tercer grado va a estar, por ejemplo, o sea, está sintomático pero no está inconsciente, porque los ventrículos están latiendo. El síndrome de Stokes se presenta sobre todo en un paciente que aparentemente está normal. Súbitamente empieza a presentarse este tipo de bloqueo. Entonces el paciente está normal, está en su vida haciendo sus actividades y súbitamente las aurículas dejaron de conducir el estímulo, o más bien el nodo B dejó de conducir el estímulo. El paciente dura 4 o 5 segundos más o menos y se desmaya, porque ese bloqueo súbito no permitió que pasara el estímulo a los ventrículos. No hay un estímulo por un rato. Entonces, como el nodo sinusal llevaba la estimulación de todo el corazón, los demás centros automáticos, que son el nodo AB y las fibras, estaban dormidas, porque el nodo AB era el que estaba comandando, el nodo sinusal estaba comandando. En este bloqueo súbito, el nodo sinusal deja de conducir, ¿sí?, debido a una falla generalmente del nodo auriculoventricular. Y como hay esa falla, los demás centros automáticos del corazón, como están durmiendo, todavía no empiezan a trabajar y al paciente deja de funcionar el corazón por unos segundos, literalmente. Las aurículas seguirían enviando el impulso, pero el impulso no conduce, por lo tanto los ventrículos dejan de contraerse y en esa fracción de más o menos de 5, 6 segundos, 7 segundos, como no llega sangre al cerebro, el paciente se desmaya. Y se desmaya un ratico, generalmente con recuperación súbita de la conciencia, porque no dura más de otros 5, 15, 30 segundos desmayado. Entonces, digamos que la hipoxia a nivel del sistema nervioso central pues es de segundos. El paciente, como los ventrículos notan que nadie los está estimulando, las fibras del Purkinje se despiertan y dicen: comencemos nosotros a funcionar. Y entonces comienzan a hacer que los ventrículos comiencen a contraerse. Y finalmente, pues, los ventrículos se contraen a una frecuencia muy bajita, pero digamos que esa frecuencia suele ser suficiente para que
Ay, me traje cara, ¿no? No lo veo. Ah, no, sí, que está. Entonces, por eso se produce el síndrome de Stockholm. Profe, Y por eso, perdón, y por eso es un síndrome, porque el paciente se presenta de esa manera y así como apareció el bloqueo, así como apareció ese bloqueo de conducción, así sucesivamente se recupera. Entonces el paciente puede durar de esa manera minutos, horas, y luego se le puede tomar un electrocardiograma y volver al funcionamiento normal. Señor. profe, es que tú dijiste que ese síndrome de Stockholm es generalmente, bueno, se presenta en el bloqueo de tercer grado, ¿sí? Generalmente cuando se presenta un bloqueo total. Pero es que acá, bueno, leyendo lo que dice el síndrome de Stockholm, prácticamente definen es el de Movitz 2. El de Movitz 2 porque el paciente viene con un funcionamiento normal. ¿Cómo qué? Con un funcionamiento normal, como el de tos. Ustedes ven que viene onda P, QRS y súbitamente ya no conduce. ¿Sí? Pero, o sea, como tal no podemos clasificar esto como un síndrome de bloqueo de tercer grado, o sea, de bloqueo de tercer grado. Puede ser un bloqueo, se puede presentar como un bloqueo de tercer grado. ¿A qué me refiero? Si se presenta el síndrome de Stockholm, la persona se desmaya y yo lo paso a tomar un electro. Si el bloqueo es completo, ¿usted no cree que las aurículas estarían a un ritmo diferente y los ventrículos también? Si yo lo tomo en ese momento. ¿Sí, cierto? O sea, si yo le tomo, digamos, usted sufre un Stockholm, no sabía, y le tomamos un electro ahorita, mientras usted está sufriendo este episodio, usted va a tener las aurículas latiendo a un ritmo y los ventrículos a otro porque es que el bloqueo es completo. Por eso es que usted se desmayó. ¿Sí? Cuando ahí se refieren a que ese nudo de segundo grado, generalmente uno o el paciente ya tenía un bloqueo previo de segundo grado, pero venía funcionando normal. ¿Sí? Por lo tanto, el paciente en un electrocardiograma pudiéramos encontrarle las ondas P normales que conducen un QRS. Pero en el momento en que se presenta esto, y por eso se los traigo hoy de esta imagen que no es de neutralidad sino que es de internet, ustedes lo buscan y si lo buscan sobre todo en literatura para el alito, lo van a relacionar con el bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Imagino yo porque es que esta es la morfología que va a presentar en el momento en que tiene el síncope y que tiene la sintomatología. Porque si el paciente tiene un Stockholm y yo le tomo el electrocardiograma y presenta un bloqueo de segundo grado, no me explica el por qué se desmayó el paciente. Porque no todos los pacientes con bloqueo auriculoventricular de segundo grado sufren este síncope. ¿Sí? A no ser que el paciente sufra el síncope, se recupere súbitamente, el bloqueo dure unos segundos, ¿sí? se reinstaure y yo cuando le tome el electro, yo no encuentre esto, sino que pudiera encontrar un bloqueo AB de segundo grado, incluso normal. Entonces esto es para que lo analicen. Generalmente está siempre relacionado al bloqueo AB de tercer grado. ¿Sí? Y eso es lo que me explicaría a mí la sintomatología. Esta gráfica para que la estudien en la casa cuando tengan tiempo, pues muestra esquemáticamente la diferencia y me muestra ahí en cada lugar donde están marcapasos ubicados. La parte de extrasístoles, pues una extrasístole pueden tener ustedes en un electrocardiograma una extrasístole aislada, ¿sí? Como pueden tener de pronto en el mismo trazado 2 o 3 extrasístoles. Generalmente son, digamos, estimulaciones que se producen fuera de la estimulación normal de los centros automáticos del corazón. Puede producirse el centro, la parte que está estimulando el corazón de manera ectópica, pues puede producirse en cualquier parte del corazón. Y es debido precisamente a eso, a focos ectópicos que producen latidos anormales. Ustedes van a ver
ondas que se diferencian del resto de ondas que están en el electrocardiograma. Y pues pueden ser causados por isquemia, por zonas calcificadas, algunas áreas de fibrosis. Yo les decía que algunas áreas de fibrosis pueden actuar como centros de irritación para que se generen estímulos. O en su defecto, algunos pacientes, por ejemplo, que hay drogas, algunos tóxicos, que pueden generar, digamos, que algunas partes del corazón empiecen a despolarizarse automáticamente. No se los muestro con imágenes. Abajo, en la gráfica de abajo, aquí dice extrasístole que está abajo. Ustedes ven ahí unos QRS, viene una onda P, QRS T, viene onda P, el segundo QRS, y ustedes ven ya un ritmo más o menos regular, y ustedes ven en la mitad, justo en el tercer complejo QRS, que hay una onda P casi que se sumó a la onda T, fíjense que está ahí muy pegadita, se generó de manera prematura, y pues finalmente hizo que el estímulo pasara a los ventrículos, y por eso ustedes ven el QRS. Pero entonces ustedes ven ese QRS como ahí metido, como que no tocaba. ¿Sí? Eso es una extrasístole, generalmente es auricular. ¿Por qué es auricular? Porque hay onda P. ¿Sí? Hay onda P. Y tiene una morfología ligeramente similar a una onda P normal, quiere decir que de pronto esa extrasístole se está originando muy cerca, o el foco ectópico que está generando esa extrasístole está muy cerca del nodo sinusal. ¿Sí? Tal vez hasta el mismo nodo sinusal. Pero fíjense que en el resto del trazado no se presenta más. Arriba les esquematizan la Leighton, una extrasístole, pero ahí donde ustedes la ven no hay una onda P visible, ¿cierto? Esa extrasístole se generó porque algo irritó o estimuló el nodo AB, por eso ustedes no ven ahí una onda P. Muchachos, no hablen pasito que Natalia se despierta. No, va a ser quiz. El calvario que pasamos todos los días. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Porque tenemos todo. ¿Por qué? Porque no. Porque estudiamos Cansancio, ansiedad. Se pone mejor, tranquilo que se pone mejor. Qué divertido. Las extrasístoles, me hubieran dicho, les traigo café. Ah, no, también traemos galletitas. ¿Qué más quieres? Desayuno. En las extrasístoles, a Natalia le tocó poner la mano para que la cabeza no se le vaya. ¿En dónde? En la extrasístole de acá, en la izquierda. Sí, no, estamos viendo la de la izquierda. La que dice extrasístole del nodo AB. No, la que dice extrasístole del nodo AB, esa es la que estamos mirando. Pero es que No, en la extrasístole. ¿Isabela qué está mirando? No, hombre, le estoy diciendo de la izquierda, extrasístole del nodo AB, pero está grave. Extrasístole ventricular, que sí es la de allá, ahora Isabela va a mirar la de aquí. Es la de allá, la de la derecha. Esa es ventricular, muchachos. ¿Sí? Lógicamente, todo el trazado sí tiene onda P porque hay una conducción normal, pero en algún momento en el ventrículo se está originando un foco que está originando despolarización de los ventrículos. Uno pudiera hacerle o intentar hacer un análisis vectorial, pero en el electrocardiograma no es tan importante. Digamos, ustedes no tienen que reportar eso, que hay una extrasístole, que probablemente esa extrasístole tiene un eje desviado a la derecha o a la izquierda, porque pues finalmente es una extrasístole que había un foco ectópico y todo eso se trata de la misma manera. Entonces se escapa de la práctica pues el reportar ese tipo, pues no he reportado extrasístole ventricular, sí. Y fíjense que esa extrasístole primero es ancha, es diferente, y ustedes ven por ejemplo el D3
tiene una polaridad negativa, inversa a los complejos QRS que se están presentando. Y fíjense que no es una sola extrasístole, o sea, se está presentando frecuentemente, ¿sí? No es una extrasístole aislada, sino que se está presentando frecuentemente. Eso probablemente ya para tratamiento, porque ese foco está estimulándose constantemente. ¿Cómo lo identifican, muchachos? Pues porque ven ese tipo de cosas en el electrocardiograma. Ven un QR, una onda R, ni siquiera un QRS, ven una onda R larga, a veces que es inversa la polaridad a los demás QRS y es ancha. ¿Quién me explica ahí por qué esa onda R es ancha? Porque esa onda R específicamente es ancha y el QRS no lo es. Porque no se conduce por las mismas vías por las que se conduce el QRS. Sí, señor. Sí, señor. Han aprendido a razonar muy bien. Esto. No, porque se lo doy y empiezan a decir, ay, es que le gustan los hombres. Entonces, sí, no, si te haces una raya baja. Entonces, es por eso. Es por eso, por lo que dice el compañero, el estímulo como se originó en un foco que ectópico, ese foco generalmente empieza a polarizar por la parte de la masa reticular, no se va por las fibras normalmente. Entonces se demora un poquito más. Se demora un poquito más y se ve un poquito más ancho, se ve ancho. ¿Sí? Es de esa manera. Fíjense que yo más que el que ustedes identifican ahorita, pues sí me interesaría, ¿no? Que sepan que es un extrasístole reticular, pero me interesa más que le hagan siempre el análisis a todo el electrocardiograma que les llegue a sus manos, lo hagan de esa manera. Por ejemplo, ahí ven y dicen, este onda R se ve diferente a las demás están estrechas, esta está un poco más alta, está ancha. ¿Qué está pasando ahí? ¿Sí? Seguramente esa onda se está originando y no está pasando por las fibras, por eso se está demorando más. Seguramente se está originando en un foco que es inverso al eje de 3 y por eso pues se entra una polaridad diferente y le hagan todo este tipo de análisis, ¿sí? Por ejemplo en abajo también que hay un extrasístole auricular o arriba que por ejemplo ven un extrasístole y no ven una onda P. Me interesa es que aprendan a hacer ese tipo de análisis, más que dar con un diagnóstico, que sepan todavía más o menos qué es lo que está sucediendo ahí. En Barcelona nos van a poner así de que Pues como les dije, lo voy a hacer preguntas cerradas solamente. por eso, por ahí que Si le hiciera la respuesta, pues lógicamente estaría ahí, sería más un poquito como análisis, como es lógica. ¿Sí? Pero sí me gustaría lógicamente por el momento que por la morfología pues sepan diferenciar. Si yo les pusiera un bloqueo de primer grado, sepan la diferencia entre ese y uno de tercer grado. Yo creo que eso es como lo mismo. Que si le pongo uno de segundo grado, sepan si es de MOVIS 1 o MOVIS 2. Lógicamente yo los pondría evidente, yo lo pondría pues donde sea muy difícil el iniciarlo, porque pues hay electrocardiogramas en donde sí es bastante difícil diferenciarlo, pero eso ya más con la parte o la práctica clínica que se refiere a eso, pero por el momento por la parte académica sería un electro que se evidencie, o sea que sea de aplicar, ¿sí? Lo que son. No, ¿qué interpretación? Este electrocardiograma se identifica como él se autopercibe como un MOVIS 2 y el otro me dice, no, él se autopercibe como MOVIS 1. No, es totalmente objetivo. Yo no sé, ayer quería que todos nos pusieran exactamente por el estilo los cuadros grandes y los cuadros chiquitos. No, 33, 33.5, 33.6, te daba un número exacto y le dije sin decimales, lo que pero da. es el margen de error de la calculadora. No, yo no sé. No sabe. Todo lo que pensé. Por nada.
pero es que es quizy, para el quizy es el pico, por eso le puse los cuadros grandes y los pequeños. Me faltó el, mejor dicho, no, es que yo les hubiera colocado, les digo, el resultado de ese, el último número es 4. Me colocan 64, 84, quizá que me hubiera colocado. Muchachos, ¿ubican ahí la extrasístole? ¿Dónde está? Ahí en la mitad, ¿cierto? O allá arriba, Sí, acá. Acá. mira, allá arriba. Acá. Ajá. Ubíquense todos en ABF. Necesito que me digan una cosa. Uy, sí. ¿Quién me explica por qué ahí en ABF, por ejemplo, por qué ahí en ABF la onda T va inversa a la extrasístole? Fíjense que la onda T va hacia abajo. Yo les dije que, como ustedes lo ven ahí, en las demás, en las que no tienen extrasístoles, en las que están normales, que la onda T siempre está siguiendo la polaridad del complejo QRS, ¿cierto? Ah, sí, pero ¿por qué la onda T es negativa? O sea, quiero que me digan por qué. Tal vez va en el estímulo desde el miocardio hasta el helicardio. Se invierte la polaridad. Este estímulo, bien, Jason, bien. Este estímulo que está aquí, el estímulo probablemente se está acercando a ABF y por eso se ve positivo. Se está demorando más y está pasando por la masa ventricular. Por eso ustedes lo ven más alto, más pitudo y más ancho. Pero resulta que como ese foco ectópico se está originando desde el endocardio hasta el pericardio, asimismo ese foco ectópico empieza a repolarizarse antes, ¿sí? Y por lo tanto muestra una polaridad que es anormal y que es inversa a la polaridad normal del corazón, que es ¿desde dónde? ¿Cómo se polariza el corazón? Se repolariza. ¿Desde dónde? Epicardio endocardio. Este lo estaría haciendo al revés. Por eso ustedes ven una onda triangular. Lo que les decía, muchachos, el análisis vectorial de las extrasístoles, como por si se preguntaban qué quería decir Dayton con eso, yo no les voy a poner a que me analicen vectorialmente las extrasístoles porque ni siquiera, o sea, ni siquiera la práctica lo hacemos. Muchas veces los únicos que he visto por ahí, los cardiólogos y eso, porque lo que les digo, finalmente este tipo de cosas se trata con el mismo medicamento, ¿sí? Entonces no es que si la extrasístole está apuntando hacia la derecha, hacia la izquierda, se trata con un medicamento diferente. Casi siempre todo se trata con antiarrítmico, entonces eso no va a variar mucho. Entonces, digamos que para la práctica y para lo que ustedes van a necesitar, pues para mí es una pérdida de tiempo ponerles a que se aprendan eso derecho al revés cuando no lo van a poner en carga. Y cuando hay cosas, pues, digamos, más importantes en electrocardiograma que aprender. Yo veo sus vectores y todas las clases de física y no sé qué, ahí toco las nociones. Tranquila que no vamos a poner eso por el momento. Ustedes vieron esto que llama las dorsales. Generalmente, lógicamente eso es patológico. Le están mostrando ahí la progresión del electrocardiograma desde uno relativamente normal, no es tan normal, pero no estaba con la arritmia, y cómo va progresando. Y se forman que se llama puntas torcidas. Este tipo de arritmia lógicamente ya es ventricular, es altamente peligrosa por la frecuencia que maneja tan alta, por lo que yo les decía que no permite esas despolarizaciones tan frecuentes, no permite que el corazón tenga una diástole efectiva, por lo tanto no se llena. Y generalmente este tipo de arritmia está precedida por lo que ustedes dijeron que llama un síndrome QT largo. Lo único que quiero que entiendan, porque la fisiopatología de eso es muchísimo más compleja que lo que les puede decir la Gator ahí, es que casi siempre las torsades se generan previamente, o previamente hay un síndrome QT largo que las genera,
Y ese síndrome QT largo es una prolongación desde el momento que inicia la despolarización hasta el momento que se repolarizan los ventrículos. Y eso puede estar ocasionado por drogas, por infecciones, por toxinas, ¿sí? Lo único que quiero que sepan es cómo se identifica ya como tal puntas torcidas en el electrocardiograma de esa manera. ¿Por qué se identifica? Digamos, lo clásico es esto, esta variación de los más que el ancho de lo alto de los QRS, miren que el QRS no, ondas R. Fíjense que acá son más pequeñas, acá vuelven y se hacen más grandes, y luego posteriormente acá se van volviendo más pequeñas, y por eso se llaman de esa manera. ¿Sí? Esa es una arritmia ya ventricular que progresó y que es altamente peligrosa. Me interesa más que sepan este trazado, que identifiquen si en algún momento se lo llegan a mostrar, a leer en alguna parte y no, estos puntos torcidos y estos altos riesgos de muerte. Las taquicardias paroxísticas, les hablan de que es paroxístico. En medicina todo lo que es paroxístico es porque es súbito. En clínicas van a ver ese término en muchas patologías. Paroxístico genera síntomas, algunas patologías generan síntomas paroxísticos, generan súbitamente. Y acá lo que quieren decir es que la taquicardia paroxística, diferentes porciones, sean las aurículas, los ventrículos, sistema Purkinje, empiezan a despolarizarse, digamos que a una frecuencia relativamente alta o alta, porque tienen un fenómeno que se llama de reentrada, pero se llama paroxística porque no es permanente. O sea, el paciente pudiera estar en este momento con un electrocardiograma normal y de repente empezamos a ver en el electrocardiograma la taquicardia paroxística, y así como inició, a los minutos, a las horas, puede descender espontáneamente. ¿Listo? Por eso se llama paroxístico. No es permanente, no es una arritmia que esté permanente. ¿Cómo? En el taller creo que hablamos de eso. Las taquicardias supraventriculares, pero lógicamente el foco se está originando. ¿En dónde? ¿Dónde? Sí, el segmento ese. No, supraventriculares. Supra, arriba. Aurículas. Aurículas. Pueden tener diferentes morfologías, por ejemplo, bueno, es que no, la fibrilación auricular no empataría con una taquicardia supraventricular porque esa sí es permanente. Vemos acá, a ver, es que me hubiera gustado ampliar un poquito más porque lo que quiero que vean no se ve. Profe, ¿no era que el punto J estaba arriba? ¿Es diferente? Es que no se ve tan bien como... ¿Cómo? ¿Qué error? Es diferente a lo del punto J que mencionaba. El punto J, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el punto J? No sé. No, que pensé que era sobre el punto J estaba por encima de la otra R. Ah, no, señor, no. Ah, bueno, tiene sentido que lo hubiera pensado así, pero no, señor. Se refiere a que el estímulo se está originando por encima de los ventrículos, generalmente en las aurículas. Este que yo les traje acá, es que no les traje la imagen que no era. Quisiera que se haga mejor para explicarles. Yo creo que le voy a enviar las imágenes, unas imágenes más bonitas hoy para poder explicarles eso. Porque en esto se me puede perder un poquito. Esta sí es más sencilla. Es que de esa no les encuentro la imagen. Las taquicardias ventriculares, muchachos, les debo las supraventriculares porque les quiero explicar una cosita, pero el electro no se presta mucho.
La taquicardia, las ventriculares, lógicamente el estímulo, como en estas, lo único que por el momento tengan presente que en estas, el estímulo se está originando en las aurículas, ¿sí? Y en estas, el estímulo se está originando en los ventrículos. Como se está originando en los ventrículos, ustedes ven ahí que venía un trazado que era normal, ¿sí? ¿Sí lo ven ahí? Esa imagen es de Gator. El trazado era normal y súbitamente empiezan a haber unos complejos. Intenta ser complejo RS, más que todo es onda RS. Y ustedes ven ahí que están seguidos, ¿cierto? 4 de ellos están ahí, tienen una morfología diferente. Y tienen una frecuencia de estimulación mucho más alta, ¿sí? Iniciaron paroxísticamente, fíjense que iniciaron y con las mismas desaparecieron, ¿cierto? Pues es paroxístico, eso duró ¿qué? Unos segundos. Entonces, eso es lo que define el término paroxístico. ¿En qué se diferenciaría esto, por ejemplo, esta taquicardia ventricular paroxística? ¿En qué se diferenciaría, por ejemplo, de las extrasístoles ventriculares que vimos ahorita? Bueno, sí, no son tan anchos, tiene razón. Ahí no son tan anchos, pero pudiera, ojo, no se confíe, porque pudiera ser que en un electro tenga una taquicardia ventricular paroxística que el QRS esté ancho. ¿Listo? Pero no es por la onda verde. Señor, No es por la onda verde. ¿qué pasa? Que está más grande en la ventricular, en las transístoles ventriculares. Sí, está, claro, la onda R salta, pero ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre esto y las extrasístoles? No necesariamente, porque acuérdate que. Bueno, no, acuérdate sí. Pero no, hay algo más importante. De esas Onda P. No, pero mira que acá, ¿dónde está? ¿Cuánta parte que está subido? En la parte donde está la taquicardia. Claro, no se va a iniciar onda P porque lógicamente se está minando los ventrículos, entonces tú no vas a ver onda P. Pero ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, una extrasístole ventricular que vimos aquí? ¿Cuál es la diferencia? Pues es que esa no va a ser súbita, sino va a ser constante. Esa es la diferencia. Ustedes vieron ahí, yo les dije y les mostré ahorita, había varios extrasístoles ahí, ¿sí? Varios. Acá no, mire, inició y terminó. ¿Sí lo ven? Inició y terminó. Casi que en fracciones de segundo. Mientras que en la otra que veíamos ahorita las extrasístoles se repetían. Esa es la principal diferencia. Y que generalmente, miren la frecuencia cardíaca tan alta que manejan esas extrasístoles. En la otra están las extrasístoles, pero están más separaditas, ¿sí? No manejan una frecuencia tan alta. Por eso es taquicardia, ¿sí? Y por eso es ventricular, porque no evidencia onda P, y por eso paroxística, porque dura segundos. Como tal, ¿esto qué consecuencias o cómo se puede detectar? Es muy difícil a veces detectarlo porque uno está en la consulta a veces. Lo más común es que llega el paciente y dice, yo a veces estoy por ahí y yo siento que me late rápido el corazón, ¿sí? O siento que los pacientes son muy específicos. Siento que algo me late, o que algo se me mueve, o siento que, o a veces siento como una sensación de ahogo, como disconfort, sin llegar a dolor. No siento el dolor en el pecho, sino un disconfort, una sensación de palpitaciones. Lo pueden recibir también como aceleración. Y usted le dice, como es ambulatorio, ¿sí? Y ya finalmente llega a la consulta. Usted le dice, no, pues tómese este electrocardiograma. Y ella se lo toma cualquier día, pero digamos, se lo toma en el momento justo que no tiene, y son notas normales. Pero ¿qué pasa? Y sigue con lo mismo, y se va, esas pacientes se van de radiografía de tórax, se van de exámenes y no le encuentran nada. Y el paciente sigue, y uno dice, ya está, ya está, cansón allá. Uno dice, no, quién sabe qué era. Y terminan yéndose esos pacientes a medicina interna, y en medicina interna terminan enviándoles el Holter. Y en el Holter, como es un trazado ya de más horas, a veces 24, a veces más horas, hay algún momento en el día en que
registró esto y el Holter avisa. En tal hora registró, creo que no bota el diagnóstico así como tal, sino las ondas y muestra el momento en que y entonces eso lo interpreta el médico, el especialista, y dice: no, pues, a las 3 de la tarde del día de ayer sí tuvo un episodio de una taquicardia ventricular paroxística que duró aproximadamente unos 30 segundos, y empiezan a hacer seguimiento a esa paciente ya con el diagnóstico, a ver qué tanto influye en su vida, qué tan frecuentes son los síntomas, porque si dicen: no, mira, eso me pasa una vez cada 8 días, cada 10 días, no pasa tan frecuente. Entonces empiezan a hacer el seguimiento a ver si se hace o si hay alguna actividad farmacológica, pero si los síntomas no son tan frecuentes, nada, se le hace simplemente el seguimiento. Pero sí, digamos, es que se presenta el paciente normalmente. Eso no tiene consecuencias así como. No tiene como consecuencias, ¿no? O sea, es más como a veces se presenta. Sí, el episodio, el paciente refiere la molestia en el episodio. Incluso a veces a los pacientes que tienen ansiedad también interpretan esos síntomas como que se está saliendo del control su ansiedad, sensación de desasosiego, sensación de ganas de salir corriendo, sensación de que les falta el aire sin razón aparente, pero es más que cause daños en el corazón. Lo único es que sí, probablemente esto puede empezar a perpetuarse, empeorar y tal vez empiece a presentarse más síntomas que cuento. ¿Sí? Por eso es que generalmente esos pacientes no lo dejan solo, les hacen un seguimiento mucho tiempo. Y pueden verse con medicina interna, por ejemplo, una vez al año, una vez cada 6 meses, para mirar la intensidad. Es que yo entendí en un libro que decía que eso podía como evolucionar a una fibrilación. ¿Por qué? Por esto que está acá. Ah, ya, estamos en fibrilación ventricular. Ellos están acá. Por eso, que es el fenómeno de reentrada. Este tipo de las taquicardias, las supraventriculares, las ventriculares, se pueden originar por lo que se llaman fenómenos de reentrada dentro del mismo músculo, dentro de las mismas fibras, tanto las que conducen como tal las fibras de Purkinje, el mismo nodo AB o el mismo músculo, tienen unas vías en donde generalmente hacen que esa despolarización tenga un ciclo que trate de perpetuarse. En algunas ocasiones esto inicia paroxístico, terminó y ya, pero con el tiempo por eso les digo que le hacen seguimiento. Esas vías de reentrada, de reestimulación, pueden hacer que el paciente vaya progresando a una arritmia mucho más grave y sostenida, pero ya no sería paroxística, únicamente al mantenerse. Claro, es que fíjense, ese ritmo, esa frecuencia tan alta que está manejando. Imagínense que ese estímulo paroxístico no se detiene ahí, sino que subió por segundos o por minutos. Ya el paciente ya no está en una taquicardia ventricular paroxística. Ya el paciente entró ya probablemente en una taquicardia en una fibrilación ventricular probablemente. Claro que es que la fibrilación ventricular es un ritmo más caótico, es un ritmo más desordenado. Acá mira que llevan un orden. Ya les voy a mostrar la fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular es una despolarización que no es uniforme. Como les menciona la Leighton ahí, está el corazón, el ventrículo, y en diferentes partes del ventrículo se están despolarizando y se están polarizando al mismo tiempo. Unas zonas están volviéndose electronegativas, otras están volviendo electropositivas, y algunas zonas al despolarizarse tratan de contraerse mientras que otras tratan de relajarse, y finalmente el músculo cardíaco lo que entra es muy parecido a una fibrilación auricular. La fibrilación auricular se comporta de esta manera, ni se contrae totalmente ni se relaja completamente. El ventrículo haría lo mismo, y al estar de esa manera la cantidad de sangre que puede inyectar es nula. Entonces es un ritmo caótico que es difícil de revertir y que pues, puede llevar al paciente a la muerte. Y pues generalmente puede estar ocasionado un choque eléctrico súbito del corazón, un infarto que puede originar que una zona se convierta en un foco ectópico y empiece de pronto y genere un ritmo de reestimulación o de reentrada. Y pues finalmente el paciente puede exhibir
electrocardiograma parecido a esto. Fíjense que es diferente, ¿sí ven la diferencia entre esto y esto? Inicialmente pudieran ver ondas mucho más en la fibrilación auricular, sobre todo al inicio, ondas mucho más grandes y más anchas, más grandes y más anchas, pero generalmente a medida que va pasando el tiempo, el ritmo caótico sigue, pero las ondas disminuyen su amplitud de voltaje. Entonces ustedes ven así, muchas ondas R más pequeñitas, que son extremadamente desordenadas. Ustedes no pueden distinguir ni onda P ni onda T, nada. Y abajo yo les traje la gráfica de la Quinto, donde muestra que pasados unos minutos de una fibrilación ventricular, pareciera que el corazón como que se cansa, ¿sí? Las ondas ya no son tan grandes como las de arriba, ¿sí? ¿Sí lo ven ahí? Son más bien de bajo voltaje, pero sigue siendo una fibrilación ventricular. Eso más o menos se vería ya en un paciente que lleve mucho rato en fibrilación ventricular. Generalmente cuando entra el paciente que le toman así, el monitor se ve de esa manera. Y pues es por esto mismo, muchachos. Ahí la Milton les menciona, digamos, como la fisiopatología de por qué se genera el fenómeno de reentrada, ¿sí? Y son por esas tres que están ahí, pues porque la vía que está estimulando constantemente es demasiado larga, lo que le da tiempo al músculo, digamos, de volverse o de repolarizarse, vuelve y se estimula, ¿sí? O la longitud de esa vía donde se está estimulando, esa vía de estimulación, pues digamos que no es larga, no es que sea muy larga, es constante, sino que la velocidad con la que se conduce anormalmente ese estímulo pues disminuye y le da tiempo al músculo de repolarizarse para volverse a despolarizar anormalmente, o que disminuye el periodo refractario del mismo músculo. Nosotros veíamos algo del periodo refractario hace rato cuando veíamos la parte del músculo cardíaco en sus inicios. Entonces, es una vía normal, muchachos. Esta vía lógicamente no está pasando por la vía que normalmente toma un estímulo cardíaco normal, sino que son vías anómalas, son conducciones entre la misma masa ventricular o entre las mismas fibras que hacen que se esté reestimulando y reestimulando y el estímulo nunca pare, o en caso de que es paroxístico, pare pasados un tiempo. Y eso es el esquema más o menos de cómo es el ritmo caótico. Ahí lo que les decía es que había un corazón, originaron un pulso eléctrico, y en el corazón de la derecha ustedes ven ahí los diferentes vectores que hay. O sea, hay muchas despolarizaciones en diferentes momentos. Ay, yo creo que se veía más grande. Yo se los traje ahí como para contarles más adelante, bueno, muchísimo más adelante. O no sé si ustedes, alguno tenga el curso de soporte vital básico, ninguno lo ha hecho por ahí, no sé. Pues no sé si cuentan que me respondí. No, el curso como tal, el curso que se lo certifica uno todo, ¿no? Cuando vayan a ir a rural, muchachos, cuando vayan a ir a rural, cuando ustedes ya estén para irse para el rural, les piden eso, el soporte vital básico y el avanzado. El básico es lo que todos conocemos, las compresiones, máximo hasta el dedo, ahí llega el soporte vital básico. Las ventilaciones, cómo se hacen, cómo se hacen las ventilaciones, cómo se hacen las compresiones, a qué ritmo, y el DEA, cómo se coloca el DEA, por qué. Y ahí se habla cada uno de los ritmos desfibrilables y no desfibrilables. Cuando ustedes ven las películas, todo el que entra en paro le hacen, le colocan el desfibrilador y tomen. Y pues no, hay ritmos que son desfibrilables y hay ritmos que no son desfibrilables, y de los desfibrilables pues son los ritmos que son caóticos, son los ritmos que hay una corriente que está perpetuándose y yo necesito poner una corriente alterna que choque contra ella y, digamos, de alguna manera neutralice, ¿sí? Entonces los ritmos desfibrilables pues son los ritmos caóticos, y los ritmos caóticos son la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Fíjense que en la sistolia no están los datos desfibrilar y en la actividad eléctrica sin pulso tampoco. ¿Sí? En ese caso lo que se hacen son las compresiones, ventilaciones, y se va esperando y se va colocando el DEA, porque mientras uno está haciendo esas compresiones y eso,
puede que el paciente desarrolle un ritmo que sí sea desfibrilable, entonces toca desfibrilarlo con el dedo. Se los traje más a manera para que lo conozcan, para que sepan que no todo se desfibrila. ¿Qué pasa si yo descubrí un paciente que no me Depende, ¿el paciente está consciente o está inconsciente? Porque si me dice que salió con su novio y usted se le da por decir en internet y se coloca el dedo acá un momentito para ver qué pasa, y lo desfibrila y el novio está consciente, pues suerte, lo puede mandar a una fibrilación ventricular. Porque vimos ahí, en la presentación lo vieron, que este tipo de ritmos se pueden originar por un choque eléctrico o por un isquemia. Entonces, no, mejor no lo intenten. El paciente está inconsciente. Si está inconsciente, usted no puede entrar a desfibrilarlo de una, porque primero que todo, tiene que iniciar primero dando compresiones siempre. Y segundo, le tienen que traer el DEA, usted le trae el DEA y el DEA, usted lo coloca y el mismo DEA le dice qué ritmo tiene que hacer. Entonces el mismo DEA le dice no desfibrille. Y usted oprime el botón de desfibrilar. Porque sí, porque mujer le dio la contraria al DEA. Porque el DEA tiene voz de hombre, que es lo peor. Entonces, no, yo no le hago caso al patriarcado. Y lo desfibrila. Pues puede, si el paciente está en las historias, que podría de pronto mejorar con compresiones, con ventilaciones, y no pudiera retornarlo a la circulación, pues le genere con ese choque eléctrico probablemente un ritmo peor, ¿sí? Un ritmo caótico tipo fibrilación ventricular. Y se complica un poquito más la cuestión. Yo creería que sí, se amoría un poquito, ¿no? Entonces, Pero no se muere, se muere. sí, ¿sabes? Entonces, sí, muchachos, ¿no? Ahí ustedes les enseñan esa parte cuando estén. ¿Es la muerte imposible? A mí no. Nunca ni primado ni No, claro que es que, y eso que pues yo he visto, los pacientes más complicados no los vi ni siquiera en mi rural, sino los vi ya trabajando aquí en Cúcuta, porque yo pertenecí a un grupo de la policía que se llamaba Salud Operacional, y nosotros, una de las funciones era hacer consulta, o sea, era ir por todo el departamento viajando, por eso me gustaba mucho ese trabajo, y teníamos que viajar a las estaciones de policía, tanto lejanas como cercanas, y hacer consulta ya con ellos, porque a muchos les queda, son estaciones tan lejanas que les queda muy difícil venir a la central de acá, que es la UPRES, que está allí, a consulta. Entonces nosotros íbamos hasta allá con medicamentos, hacíamos consulta, íbamos todo un grupo. El grupo se compone de una psicóloga, un odontólogo y el médico que era yo. Pero una de mis funciones, aparte de eso, era recoger los heridos por trauma de guerra en todo el departamento de Norte Santander. O sea, eso me representaba a mí ir en helicóptero con un grupo élite de GOES a recoger los heridos al monte. Y teníamos que ir a recogerlos, y eran heridos de trauma de guerra. El que más estuve cerca de que se me muriera, pero no se murió, fue un uniformado que le dieron en el Tarra. Y a él le dispararon, un francotirador le dispararon en el pecho. Y pues muchachos, por fisiopatología, a ver, el tórax es una cavidad cerrada. Si yo le abro un huequito, yo altero las presiones y por lo tanto altero la respiración. Entonces el paciente probablemente tenía emo en el tórax. Emo, pues porque el tiro de fusil primero, eso es como esta tabla. Y esto entró, salió, y pues eso rompe vasos, rompe estructuras, y pues muchos de los vasos más grandes del cuerpo están en el tórax. Eso genera que haya sangrado, y pues el sangrado va comprimiendo el pulmón y no le permite expandirse mucho para respirar. Y aparte, pues entra aire del exterior. Ese día era como las 4 de la tarde, y me llamaron. Tenía que estar en el aeropuerto, nos fuimos. Fue la enfermera de combate, fui yo, y fuimos a recoger al hombre. Y mientras íbamos nos decían, no, que tiene la frecuencia respiratoria está está en 30, luego me llamaron, no, que está en 36, no, que está en 40, o sea, la frecuencia respiratoria estaba empeorando.
Estaba taquicárdico, lógicamente, porque uno, el pulmón no se puede expandir. Entonces la cantidad de aire que entra es más pequeña. Entonces el cuerpo, para compensar, aumenta la frecuencia respiratoria. Estaba empeorando progresivamente, muchachos, y yo dije, no va a alcanzar a llegar, porque pues de aquí al Narra siempre en el helicóptero eran como 35 minutos. Nos subimos al helicóptero, nos fuimos, y cuando llegamos a la base del ejército me llevé la sorpresa de que el médico rural del Tarra le había pasado un tubo a tórax. Y ese man, mis respetos, junto con la jefe le pasaron el tubo a tórax. Muchachos, y pasar un tubo a tórax, eso no es deporte. O sea, yo ahorita, ni siquiera con todo lo que he visto, yo me atrevería así fácilmente a pasar un tubo de tórax. Pues ya porque era inminente el paciente se iba a morir, ¿no? Pues ya era colocarle un tubo de tórax o dejarlo que se muriera. Pero lo colocó y lo colocó bien colocado. Y el paciente, cuando yo llegué, el paciente le había mejorado el patrón respiratorio, le había drenado como unos 350 cc de sangre. Eso para la cavidad torácica es bastante. Y el paciente había mejorado el patrón respiratorio y ya estaba más tranquilo. Llegamos a la base del ejército. Ese día iban los del grupo de GOES, son pues como una escolta élite, y ellos iban en el helicóptero porque pues, lógicamente cuando uno va en esas misiones pues cualquier cosa puede pasar, pueden disparar el helicóptero, arriba del helicóptero, puede pasar muchas cosas, entonces ellos están ahí para asegurar la zona. El problema es que el helicóptero iba tan lleno que nos tocaba acomodarnos ahí tanto los de GOES como yo que era el médico, como el enfermero de combate. Y al momento de subirlo, ¿sí? El uniformado también pesaba como unos 128 kilos. Y pues los manes de GOES son manes grandes y les tocó a ellos cargarlo en la camilla y subirlo al helicóptero. Pero pues lógicamente por la misión, porque no podíamos demorarnos mucho en la zona, por todo, por la adrenalina, lo subieron muy rápido y al momento de subirlo, el tubo se le salió. Porque le colocaron el tubo, pero digamos que como nosotros llegamos en el momento, vamos, ya, ¿qué tal? Pues el médico lo colocó y alcanzó a asegurar un poquito, pero no se aseguró muy bien. Y el tubo se salió. No faltó el que dijo, se salió y cayó en la tierra. Yo dije, ¿lo volvemos a meter? Entonces ya le dije, no, déjenlo así. Entonces fueron 35 minutos de regreso en donde yo estaba rezando para que lógicamente no volviera a... porque él seguía sangrando, el tubo le seguía drenando, el sangrado no había parado. Entonces yo rezaba para que el paciente no volviera a sangrar, ¿sí? O por lo menos lo hiciera más lento para que me diera tiempo de llegar a la Duarte. Llegamos al helipuerto de la Duarte y ya. El paciente como unos 10 minutos antes de llegar empieza ya con un patrón respiratorio muy malo y empieza a saturar 94, luego baja a 92, luego empieza 91, 90 y de 90 no bajó y le colocamos un poquito de oxígeno porque yo estaba ahí listo en cualquier momento. Menos mal no se descompensó que nos hubiera tocado hacer la animación porque íbamos, o sea, la posición que llevamos en el helicóptero era en cuclillas y mantuvimos 35 minutos en cuclillas porque éramos tantos dentro del helicóptero que no nos daba espacio para estar cómodamente. Si nos hubiera tocado reanimarlo, no hubiera sido una reanimación efectiva porque primero no teníamos el espacio ni para movernos, ni la agilidad, ni nada. Y segundo, íbamos cansados porque íbamos 35 minutos en esa posición. Si nos toca darle compresiones, no aguantar, aunque nos rotemos. Y los únicos actos ahí para hacer reanimación éramos 2 personas. Y los dos íbamos ya cansados. El paciente llegó vivo a las bases, sí, le pasaron tubándoles nuevamente. Y cirugía general lo vio y sí, lo estabilizaron. Esa misma noche ya estaba bien. La herida no era de gravedad como tal, sino la gravedad era de que el sangrado y el neumo pues comprimen y no permiten una respiración efectiva. Eso es lo más cerca que estaba que se murió. Lógicamente recogí mucho más herido, muchas más cosas, pero no están tan graves. Una vez recogí también uno que un francotirador disparó y justamente dio el ingle y se llevó un testículo. Me tocó ir a recogerlo.
Pero esa misión sí fue más hardcore porque no llegamos a ninguna base, sino llegamos en medio de la nada, en el monte, y pues había amenaza de que nos iban a derribar el helicóptero. Entonces pues teníamos que ir, recogerlo e irnos. Y la amenaza era tan grande que el helicóptero ni siquiera aterrizó, sino que el helicóptero quedó suspendido por más o menos 1 metro del aire. Todos nos tiramos del helicóptero, recogimos al paciente y nos fuimos. Eso fue como... Pero eso fue en mis tiempos de adrenalina, yo me retiré del grupo. No más peligro. Es que yo hice rural, era muy... Yo en la rural era muy de... No me podía quedar quieto. Yo hice rural con la policía también. Entonces yo en la rural... Mi rural fue muy bacán. O sea, yo en la rural yo montaba en helicóptero, viajaba. A mí me decía, vamos en ambulancia aquí al pueblo, vamos. Y pues me recorrí todo el Tolima gracias a eso. Los uniformados, por ejemplo, iban a polígono, el polígono es el disparo, me llevaban, pues yo iba. Entonces me gustaba eso y mantenía en eso. Digamos que cuando llegué del rural, pues como que quería seguir en lo mismo y me uní a ese grupo. Pero ya después de un año en ese grupo, como que tenía ya etapa, ya me cansé. Pero si alguno de ustedes más adelante me ofrecen ese trabajo, sepan que pues les toca hacer eso. Sí, se corría bastante peligro. Sí. Pues yo me retiré precisamente porque por la parte familiar, no tanto por mí, sino porque mi novia, por ejemplo, yo tenía disponibilidad 24/7, menos en los días en que descansaba, en el día de descanso en el descanso. Pero por ejemplo, entre la semana yo tenía disponibilidad 24/7. Entonces, si yo estaba en cine con ella y me llamaban que había un herido, yo tenía que ir. Si estábamos durmiendo y yo había un herido, que tenía que ir. Entonces, para evitar problemas con ella, porque ya se quedaba muy paniqueada cada vez que yo salía, pues digamos que me retiré del grupo. Ay, tan tierno. ¿Lo que se pagaban bien? ¿Se pagaban bien? Sí, pues relativamente sí, más que la paga era porque hubo un tiempo que estaba yo aburrido de la monotonía de la consulta. Estaba aburrido de la monotonía de la consulta. Sí, digamos que era más porque me gustaba, porque más mantenía viajando, iba en helicóptero. Una vez mi novia preocupada, yo estaba siguiendo estados me ponía el visor en la visión nocturna y el fusil, me tomaba fotos. Y mi novia como llamaba a la pérdida, contésteme qué pasó y tal, y veía mis estados y yo fui por allá con visor nocturno entonces lo disfruté mucho. El pago no era malo, pero tampoco para lo que se hace no compensa mucho. Generalmente, tradicionalmente, los médicos que hemos estado en ese grupo es porque nos gusta más que por otra cosa. Antes de que yo estuviera en ese grupo, había una mujer, y también me gustaba mucho eso, y ella duró incluso un poco más que yo, y le tocaba hacer lo mismo. Entonces, pues el pago no es que fuera pues tampoco muchísimo. Sí, era un pago decente, pero digamos que yo ganaba en ese grupo, yo ganaba 5 millones libres. Yo ya había hecho rural. Pues es que cuando ustedes empiezan a trabajar se dan cuenta que para el trabajo de un médico 5 millones no es mucho. A mí yo también cuando yo estaba, incluso cuando yo estaba internado, yo decía, bueno, los médicos se quedan marica y que les paguen 3 millones por 6 horas, marica, eso es plata. No es plata, muchachos. O sea, ustedes van a una EPS al día con 18 consultas en una tarde, fuera solo consultas, pero el paciente quiere que usted sea su secretario.
Entonces, yo por lo menos, yo rozo mucho en eso, ¿sí? Y no, yo no soy mucho de agachar la cabeza en ese sentido. Entonces, atiendo bien, pero no me gusta que, ¿y por qué no me manda esto? ¿Y por qué? Usted no es la que estudió. O sea, yo todos los días digo 3 horas de mi día estudiando para que un paciente venga y me diga, no, pero es que esto te lo hago. Entonces, ustedes se van a ver que para lo que requiere el trabajo médico en general, sí está muy mal pago. E incluso 5 millones por un trabajo aquí. Mi abuelo es pianista y él pasaba consulta y él me decía que le pagaban más, que le pagaban mejor a las señoras que estaban pero no quería que le pagaban a él. Él veía como 50 pacientes en un día y le pagaban por paciente como 25 mil pesos. No, a veces ni siquiera pagan por paciente, muchachos, a veces pagan por hora. Y por hora pagan en algunos lugares 20, 25 mil pesos la hora. Sí, la hora. Entonces, lógicamente, eso se hace de una manicurista. Más, Sí, entonces, no es tanto, muchachos, créanme que no es tanto tampoco. No es tanto. Al inicio ustedes van a ver que a muchos hasta se regalan por menos de 3 millones, pero finalmente comprenden que para el esfuerzo que requiere, para todas las trabas que tiene el sistema de salud, para todo lo que usted se mata la cabeza, esa plata no es suficiente. Y pues yo estaba exponiendo mi vida y la plata no era suficiente, o sea, para eso no era suficiente. Era más porque me gustaba y no me sentía tan aburrido. Bueno, rápidamente, fibrilación auricular. Ya se la he mostrado. ¿Ya estamos claros? Dificultad para identificar onda P, RR irregulares. Ojo porque acá les traje dos ritmos distintos. El de arriba es, ¿cuál es el ritmo de arriba? El de arriba es fibrilación auricular o aleteo auricular. Aleteo. Sí, porque esta es la fibrilación auricular. Sí, señor, es aleteo. Es aleteo, ¿por qué? Porque alcanza a diferenciar la onda P. Sí. En algunos electrocardiogramas es más evidente, muchachos. En algunos electrocardiogramas es más evidente, no sé si lo traje acá. Sí, mírenlo ahí. Miren el de arriba es aleteo, el de abajo es fibrilación y este es no, este es fibrilación, esta es fibrilación. Este sí es aleteo. Uy, claro. Algunos dicen que ondas con sierra. ¿Sí lo ven por qué no? Dicen que lo identifican de esa manera para como una forma fácil de ustedes identificarlo, entonces dicen que forma de sierra. Tiene esa forma, y esa forma pues nos da la parte de las aurículas. Fíjense que los RR no son tan irregulares, ¿sí? Y tiene una morfología muy diferente a la que se ve en la fibrilación auricular. Y eso le dicen ondas de aleteo. Esa es la forma de identificar. Si ustedes ven más electrocardiogramas, por ojo, o sea, casi que siempre empezar a analizar el electrocardiograma, solamente después por ojo lo pueden ver, o sea, solamente con la morfología. La ven así y dicen, eso es un flutter o aleteo auricular. Esa es la parte de arriba que quiero que conozcan, muchachos. Ya se ha publicado el tema de Saludos para mis suscriptores del canal. Un saludo aquí. Paula no va a dejar. Pues,